Era un niño autista al que el mundo consideraba limitado. Su única obsesión era coleccionar letras y símbolos que nadie entendía. Solo una fantasía infantil, no para su madre, quien creía en un don secreto. El día de su graduación, todos descubrieron que no tenía limitaciones. Era un genio. Creo que te sorprenderá saber cómo silenció a todos en el auditorio leyendo en 6 idiomas diferentes. Por favor, vean el video completo para comprender este increíble viaje. Y por supuesto, antes de continuar, suscríbanse al canal, denle me gusta y cuéntenos en los comentarios desde dónde nos siguen. Lorena siempre supo que su hijo Enzo escuchaba una música que nadie más podía oír. No una canción en la radio ni una orquesta, sino la melodía oculta en las cosas, la cadencia secreta del mundo. Mientras otros niños corrían y gritaban en el patio, Enzo permanecía sentado en silencio, con la mirada fija en el movimiento rítmico de las hojas de un árbol, como si descifrara una partitura escrita por el viento. Diagnosticado con autismo severo a los 3 años, el mundo de Enzo era uno de patrones, texturas y sonidos que para otros eran solo ruido de fondo, pero que para él formaban un lenguaje complejo y fascinante. Vivía en un universo silencioso, no por la ausencia de sonido, sino porque los sonidos que le interesaban eran inaudibles para el resto de la humanidad. Para los médicos era un síntoma. Para Lorena era un misterio que pasaría su vida intentando desentrañar con amor. Su hogar era un santuario de estímulos controlados. Lorena se había convertido en una experta en crear un ambiente que no abrumara los sentidos agudizados de Enzo. Las luces siempre eran tenues, no le habían quitado las etiquetas de la ropa y la casa se llenaba no con el sonido de la televisión, sino con un silencio que le permitía a Enzo explorar su propio mundo. Su juego favorito eran las letras, no para formar palabras, sino para crear formas. Pasaba horas alineando bloques de madera con el alfabeto, no en orden, sino en patrones visuales que solo él podía entender. Trazaba las curvas de una S y los ángulos de una N, con la concentración de un monje caligrafista. Para los pocos familiares que aún lo visitaban, era un comportamiento extraño y repetitivo, un testimonio de la limitación de Enzo. Pero Lorena vio algo más. Vio una fascinación, una conexión con los símbolos profunda y casi académica. Sin embargo, el mundo fuera de ese hogar no era un santuario, era un campo de batalla. La escuela era el frente principal. Lorena luchó con uñas y dientes para que Enzo ingresara a una escuela regular. Necesita una oportunidad para integrarse, argumentaba en las reuniones, enfrentando miradas compasivas y escépticas de los administradores. Finalmente cedieron, pero la inclusión solo era teórica. En la práctica, Enzo era un rincón aislado. En clase, mientras los demás niños aprendían a leer en voz alta, él se sentaba en su rincón, hojeando libros, con la mirada fija no en las palabras, sino en los patrones que formaban las letras en la página, el espacio en blanco entre párrafos, la arquitectura del lenguaje. Para sus maestros era una señal inequívoca de que no estaba al día, de que estaba en su propio mundo, una frase que Lorena aprendió a odiar con todas sus fuerzas. Los susurros en los pasillos de la escuela eran como cuchillos afilados. Lorena los oía cuando iba a recoger a Enzo. Otras madres, reunidas en pequeños grupos, la miraban de reojo, seguidas de murmullos. Pobre Lorena, no puede aceptar la realidad. Mi hijo dijo que Enzo ni siquiera habla, solo se mece. Dicen que nunca aprenderá a leer del todo. Debería estar en una escuela especial, sin molestar a los demás. Cada palabra era una pequeña herida, una gota de veneno en su determinación. Había aprendido a mantener la cabeza alta, a ofrecer una sonrisa cortés que no le llegaba a los ojos y a estrechar la mano de su hijo con un poco más de fuerza,
como si su tacto pudiera crear un escudo invisible contra la ignorancia y la crueldad del mundo. Las fiestas escolares eran la peor forma de tortura. Lorena se obligó a llevar a Enzo, con la esperanza de que algún día encontrara una manera de conectar, pero cada fiesta era una repetición del mismo drama doloroso. Mientras los demás niños corrían, gritaban y jugaban, Enzo permanecía de pie cerca de la pared, abrumado por el ruido y el movimiento, con las manos sobre los oídos. Lorena estaba a su lado, una guardiana silenciosa, tratando de parecer despreocupada, pero sintiendo cada mirada de lástima sobre ellos. Los padres que una vez se habían burlado de ella a sus espaldas, ahora se acercaban a ella con falsa compasión. ¿Está bien, Lorena? Tal vez es demasiado ruido para él. Era una forma educada de decir, ¿por qué lo trajiste? No pertenece aquí. Y en cada fiesta, Lorena regresaba a casa desconsolada, no por la condición de su hijo, sino por la condición del mundo. A pesar de todo, la fe de Lorena en Enzo nunca flaqueó. Era una fe que no se basaba en vana esperanza, sino en la observación. Era la única estudiosa del universo Enzo, y lo que veía la fascinaba. Una noche lo encontró viendo un documental sobre la naturaleza en la televisión. El narrador hablaba en inglés, un idioma que no hablaban en casa. Enzo estaba fascinado. Al día siguiente, Lorena lo oyó susurrar a sus bloques de letras. No eran los sonidos habituales, eran fragmentos de fonemas ingleses. Sacó un libro infantil en inglés que había guardado y lo puso a su lado. Enzo lo cogió y, en lugar de quedarse mirando las imágenes, sus dedos comenzaron a trazar las palabras, moviendo los labios en silencio, imitando los sonidos que había oído la noche anterior. Algo estaba pasando. El descubrimiento fue como encontrar una puerta secreta en una pared que creía sólida. Lorena comenzó un experimento silencioso. Dejó la radio sintonizada en emisoras de otros idiomas. Puso documentales en francés, italiano y alemán. No obligó a Enzo a verlos, simplemente dejó que los sonidos llenaran la casa, como una nueva forma de música ambiental. Y ella observó. Enzo, en su rincón, seguía jugando con sus letras, pero ahora sus patrones parecían diferentes. Empezó a agrupar letras que aparecían con frecuencia en los idiomas que escuchaba. Estaba descubriendo la lógica, las matemáticas detrás de la música de las palabras. No estaba aprendiendo a hablar. Estaba diseccionando la estructura misma del lenguaje. Mientras Lorena observaba los milagros silenciosos que se desarrollaban en su sala, el mundo exterior seguía viendo solo limitaciones. Una reunión con la maestra de Enzo fue particularmente brutal. «Lorena, lo hemos intentado todo», dijo la maestra con una paciencia condescendiente. «Simplemente no conecta con la lectoescritura tradicional. No puede formar oraciones. No puede leer en voz alta. Necesitamos ser realistas sobre su futuro. Tal vez sea hora de considerar un centro que pueda abordar mejor sus necesidades específicas». La frase «necesidades específicas» se dijo con un tono que significaba discapacidades incurables. Lorena sintió que la ira aumentaba, pero se tragó. ¿Cómo podía explicar lo que veía en casa? ¿Cómo podía trasladar el genio silencioso de su hijo a un mundo que solo creía en lo que podía medir con pruebas estandarizadas? Las burlas, antes veladas, comenzaron a hacerse más abiertas, sobre todo entre los demás padres. En un evento escolar, Lorena oyó a un padre decirle a otro riendo: «Menos mal que mi hijo no es como Enzo. Al menos conseguirá un trabajo de verdad». La crueldad del comentario la impactó con fuerza. Se giró, dispuesta a confrontarlo, pero entonces vio a Enzo, que estaba cerca. Parecía no haberla oído. Estaba concentrado en un cartel en la pared, un cartel de bienvenida escrito en varios idiomas para padres extranjeros. Su mirada iba de una línea a otra, del español al inglés, del francés al japonés. Y en su rostro no había una expresión de confusión, sino de pura e intensa concentración,
como la de un músico leyendo una sinfonía compleja por primera vez. Fue en ese momento que Lorena comprendió la verdadera naturaleza del don de su hijo. No solo estaba aprendiendo idiomas, los absorbía de forma holística, visual y auditiva. Veía los patrones, la estructura, la belleza matemática tras las oraciones. No necesitaba aprender las reglas gramaticales porque veía la gramática. Era una forma de sinestesia lingüística, una percepción que trascendía la pedagogía tradicional. Lo que el mundo veía como un defecto, su incapacidad para concentrarse en una sola tarea normal, era en realidad la fuente de su superpoder. Su mente no era limitada, era expansiva, capaz de procesar múltiples estructuras lingüísticas simultáneamente. Guardó esta revelación en su corazón, un preciado secreto, y esperó. Sabía que un día el mundo tendría que escuchar la música que solo ella y Enzo podían oír. Pasaron los años, y la rutina de Lorena y Enzo adquirió un ritmo propio. Para el mundo exterior, nada había cambiado. Enzo seguía siendo el chico tranquilo, el estudiante desinteresado, el niño que vivía en su propio universo. Pero dentro de las paredes de su hogar, una silenciosa revolución estaba en marcha. Lorena, actuando como curadora del conocimiento, comenzó a alimentar el ansia de Enzo por patrones lingüísticos. Lo llevaba a bibliotecas, donde consultaba no libros infantiles, sino diccionarios y enciclopedias. Lo inscribió en cursos en línea de caligrafía japonesa y escritura gótica alemana. No hablaba los idiomas, los dibujaba, los sentía, los comprendía a un nivel estructural casi sobrehumano. Su hogar se convirtió en una silenciosa torre de Babel, llena de símbolos, sonidos y una comprensión que no necesitaba palabras. Mientras tanto, la presión de la escuela se intensificaba. A medida que Enzo se acercaba al final de la secundaria, las reuniones con los consejeros se hicieron más frecuentes y urgentes. Lorena no tiene las calificaciones para pasar a una preparatoria regular, dijo un consejero mirando una hoja de cálculo con las bajas calificaciones en participación y evaluaciones orales. No interactúa, no habla. ¿Cómo va a sobrevivir? Tenemos que ser prácticos. La palabra práctico se usó una y otra vez para justificar la sugerencia de que lo trasladaran a una escuela especial, una institución que, para Lorena, parecía más una condena de aislamiento que una solución. Escuchó con paciencia, pero en su mente vio a Enzo en casa, descifrando caracteres japoneses en su tableta y una sonrisa de tenaz confianza se dibujó en sus labios. Lo que nadie veía era que Enzo había creado su propio método de aprendizaje. Usaba Internet como una ventana al mundo, no para interactuar con personas, sino con idiomas. Veía noticieros en francés, escuchaba podcasts en italiano, veía películas de anime en japonés original con subtítulos en inglés. No intentaba comprender el contenido de la historia. Absorbía la melodía del habla, la cadencia de las oraciones, la forma en que los sonidos se conectaban con los símbolos escritos. Para él, cada idioma era una nueva sinfonía, con su propia armonía, su propio ritmo, su propia belleza. Y él era el director silencioso, dirigiendo mentalmente esta orquesta de la comunicación humana. La soledad de Lorena era inmensa, su lucha era solitaria. Su esposo la había abandonado años atrás, incapaz de soportar el estrés de criar a un hijo tan difícil. Sus padres, aunque la amaban, vivían en otra ciudad y sutilmente sugirieron que una escuela especializada sería lo mejor para todos. No tenía con quién compartir la maravilla que veía en su hijo. Cuando intentó explicarle a una amiga que Enzo había aprendido a diferenciar la R española de la francesa, ésta solo sonrió lastimeramente, como si Lorena se aferrara a fantasías para evitar la realidad. El mundo exigía pruebas, y las de Lorena eran silenciosas, íntimas, intraducibles al lenguaje de la normalidad.
La idea de la graduación se le ocurrió una noche de insomnio. Lorena miraba fijamente a Enzo, que se había quedado dormido con su tableta en el regazo. La pantalla seguía encendida, mostrando la página de un poema en alemán. Y entonces la asaltó la idea. Una idea tan audaz, tan aterradora, tan brillante, que la dejó sin aliento. La graduación, el escenario, el lugar del juicio final, sería el mayor riesgo de su vida. Si salía mal, la humillación sería pública y devastadora, confirmando todo lo que todos habían dicho sobre ella y su hijo. Pero si funcionaba, si funcionaba, sería la validación, la prueba, la respuesta a años de susurros y miradas de lástima. Sería la sinfonía de Enzo, finalmente, presentada al mundo. Al día siguiente, fue a ver al director de la escuela, un hombre llamado señor Almeida, quien, aunque escéptico, siempre había mostrado cierta compasión. No intentó explicar el genio de Enzo. Sabía que sería inútil. En cambio, hizo una petición simple y misteriosa. «Me gustaría que Enzo asistiera a la ceremonia de graduación», dijo. «Sé que no dará un discurso, pero le gustaría dar un mensaje especial, una sorpresa». El director estaba intrigado. La idea de que Enzo, el chico más callado de la escuela, quisiera subir al escenario era tan improbable que despertó su curiosidad. «¿Una sorpresa? ¿Qué clase de sorpresa?», preguntó. «No puedo arruinarlo», respondió Lorena con una sonrisa enigmática, «pero prometo que será algo inolvidable». Impulsado más por la curiosidad que por la convicción, el director aceptó. La preparación comenzó en secreto, en casa de Lorena. Ella y Enzo trabajaron juntos, no como madre e hijo, sino como director y artista. Ella lo ayudó a seleccionar una frase corta, un agradecimiento, y luego lo ayudó a traducirla a 6 idiomas diferentes usando los recursos en línea que tanto le gustaban. Practicó la pronunciación, escuchando los sonidos en su tableta y repitiéndolos en voz baja. Para la parte visual, escribió cada frase él mismo en su tableta, eligiendo fuentes que creía que representaban visualmente cada idioma. Era su proyecto, un secreto compartido, una pequeña conspiración de amor y esperanza contra un mundo de incredulidad. Llegó el día de la graduación, y el aire en el auditorio de la escuela se impregnaba de una mezcla de orgullo y melancolía. Era un día de celebración y despedida. Lorena se sentó al fondo, con el corazón latiendo desbocado. Vio a los demás padres, los que la miraban con lástima, los que se burlaban, sonreían y tomaban fotos de sus hijos normales, vestidos con sus uniformes de graduación. Y vio a Enzo sentado con su clase, un pequeño remanso de paz en medio de la emoción. No parecía nervioso, estaba en su propio mundo, como siempre. Pero Lorena sabía que esta vez estaba a punto de invitar a todos a entrar en él. La ceremonia se alargó con su habitual previsibilidad. Discursos de los profesores, premios a los mejores alumnos, actuaciones musicales. Lorena apenas escuchaba. Todo su ser estaba concentrado en el momento que estaba a punto de llegar. Apretaba las manos con tanta fuerza que tenía los nudillos blancos. Alternaba entre la fe absoluta en su hijo y el pánico paralizante. ¿Y si se paralizaba? ¿Y si se negaba a subir al escenario? ¿Y si el mundo, al tener por fin la oportunidad de verlo, se reía de él? La duda era un veneno frío y tenía que combatirla con todas sus fuerzas, repitiéndose las palabras que se habían convertido en su propio mantra. «Está listo, está listo». Finalmente, el director, el señor Almeida, subió al escenario para la ceremonia de clausura. «Y ahora», dijo con la voz resonando por los altavoces, «tenemos una presentación especial y sorpresa preparada por uno de nuestros graduados. Un estudiante que, aunque a menudo callado, tiene mucho que contarnos». Un murmullo recorrió el público. ¿Quién podría ser? Todas las miradas estaban fijas en el escenario. Lorena contuvo la respiración. El director sonrió y anunció: «Por favor, un aplauso para Enzo».
El silencio que siguió fue absoluto. Endo, el chico que no habla. Por un instante, el público se quedó paralizado en una mezcla de asombro, confusión y cruel curiosidad. Era la hora de la verdad. Y lentamente, desde la fila de graduados, Enzo se levantó y comenzó a caminar hacia el escenario. La caminata de Enzo, desde su silla hasta las escaleras del escenario, fue la más larga y ruidosa de su vida. Cada paso parecía resonar en el silencio atónito del auditorio. Los murmullos comenzaron, una ola de susurros que se extendió por el público. ¿Es ese el hijo de Lorena? ¿Qué va a hacer? Ni siquiera habla. Lorena, al fondo del auditorio, sintió cada uno de esos susurros como una pequeña aguja en la piel. Apretó las manos, clavándose las uñas en las palmas, un dolor físico para distraerse del torbellino de pánico y esperanza que la consumía. Se concentró en su hijo, en la forma en que caminaba lentamente, pero con una determinación que nunca antes había visto. No miró al público. Sus ojos estaban fijos en el micrófono, como un marinero concentrado en el faro que lo guiaría a la seguridad del puerto. Mientras subía las escaleras del escenario, Enzo no tropezó. Sus movimientos eran pausados, cuidadosos. Se colocó frente al micrófono, que era demasiado alto para él. El director, el señor Almeida, se acercó rápidamente y lo ajustó a su altura, ofreciéndole a Enzo una sonrisa alentadora. Enzo sostenía su tableta con ambas manos. La pantalla brillaba con las luces del escenario. Por un instante, se quedó allí parado. El silencio en el auditorio ahora era total, denso, cargado de una curiosidad casi cruel. Algunos padres se removieron en sus asientos con impaciencia. Algunos estudiantes rieron suavemente, dándose codazos. Para ellos, este era un espectáculo extraño, un interludio extraño en una ceremonia predecible. No tenían ni idea de que estaban a punto de presenciar un milagro silencioso, una redefinición de todo lo que creían saber sobre este chico. Lorena podía sentir las miradas, podía sentir la compasión, el escepticismo, la burla velada. Una parte de ella quería gritar, quería subir a ese escenario y proteger a su hijo, alejarlo de esa exposición, de ese juicio. Pero otra parte, la parte que había planeado este momento, sabía que tenía que confiar en él. Ella había sentado las bases, le había dado las herramientas, pero la actuación, la ejecución final, tenía que ser suya. Esta era su sinfonía, y él tenía que ser el director. Respiró hondo, obligando a sus pulmones a llenarse de aire que parecía desprovisto de oxígeno, y susurró en el silencio: «Puedes hacerlo, hijo mío. Demuéstrales a todos». Fue una oración, una bendición, un acto de dejarse ir, el más difícil de todos los actos de amor de una madre. Enzo levantó la tableta, no miró al público, contempló la pantalla, su refugio, su puente hacia el mundo. Respiró hondo, y entonces una voz clara y sorprendentemente firme, aunque un poco mecánica por la falta de uso, se escuchó por los altavoces. Pero no estaba en portugués. «Gracias por vuestro apoyo y paciencia», dijo. La frase en español, perfectamente pronunciada, cayó sobre el público como una piedra. La confusión era palpable. Los profesores se miraron entre sí, frunciendo el ceño. Los padres murmuraron, intentando entender. ¿Español? ¿Por qué? Lorena vio la reacción, y una pequeña, casi dolorosa sonrisa de triunfo comenzó a formarse en sus labios. La primera nota de la sinfonía había sonado, y, como era de esperar, había conmocionado al público. Sin pausa, llegó la segunda frase. Esta vez en inglés, con un impecable acento británico que había aprendido de los documentales de la BBC. Gracias por su guía y ánimo. El murmullo del público se hizo más fuerte. Ya no era solo confusión, era asombro. ¿Cómo era posible? El chico que apenas se le oía susurrar en portugués ahora hablaba inglés con fluidez. Lorena vio al padre que se había burlado de ella en el pasillo inclinarse hacia su esposa
con el rostro convertido en una máscara de incredulidad. Vio al profesor que había sugerido una escuela especial, con la boca entreabierta, la mirada fija en Enzo como si acabara de hacer un truco de magia. La burla se estaba convirtiendo en asombro, y Enzo permaneció impasible, concentrado en su tarea. Contempló la pantalla de su tableta y leyó, frase por frase, cada una en un idioma nuevo, cada una con la pronunciación y la cadencia que había memorizado audiblemente y visualmente. «Merci pour votre compréhension et votre amitié», dijo en francés, con la voz impregnada de la melodía del idioma. «Grazie per aver creduto in me», continuó en italiano, articulando cada palabra con precisión. El auditorio estaba ahora en completo silencio. No el silencio escéptico de antes, sino un silencio de reverencia, de asombro. Nadie se movió, nadie parpadeó. Todas las miradas estaban fijas en esa pequeña figura en el escenario que en tiempo real desmantelaba todo prejuicio, toda etiqueta que le habían puesto. La quinta frase llegó en alemán, la lengua de los poetas y filósofos, y la voz de Enzo la pronunció con una gravedad que parecía muy superior a su edad. «Danke für die vielen Möglichkeiten, die Sie mir gegeben haben». Para entonces, las lágrimas corrían libremente por las caras de varios profesores en la primera fila. Ya no veían al alumno con necesidades especiales. Estaban viendo a un prodigio. Estaban presenciando una clase de genio que nunca habían encontrado en ninguno de sus alumnos normales. La comprensión se estaba apoderando de ellos y con ella llegó una oleada de vergüenza y arrepentimiento. ¿Cuántas veces lo habían subestimado? ¿Cuántas veces lo habían mirado y solo habían visto lo que no podía hacer en lugar de intentar averiguar lo que sí podía? La última frase, la sexta, fue la más impactante de todas. Enzo miró la pantalla y de los altavoces salieron una serie de sonidos completamente desconocidos para la mayoría de los presentes. Arigato gozaimasu, anata no shinsetsu, ni kansha shimasu, japonés. La complejidad de los sonidos, la pronunciación perfecta, fue el golpe de gracia. El público quedó atónito. 6 idiomas. El chico que creían limitado, que apenas podía comunicarse en su propio idioma, acababa de demostrar una maestría lingüística que la mayoría de ellos jamás alcanzaría en su vida. La actuación no era solo una lectura, era una declaración de que su mundo interior no estaba vacío, sino vasto, complejo y extraordinariamente bello. Lorena ya no pudo contener las lágrimas. Le corrían por el rostro, pero no eran lágrimas de tristeza ni de alivio. Eran lágrimas de pura y absoluta reivindicación. Era la validación de cada lucha, cada noche de insomnio, cada encuentro frustrante, cada susurro mezquino que había soportado. Miró a su hijo en el escenario, tan pequeño y tan inmenso a la vez, y sintió un orgullo tan abrumador que sintió que el corazón le iba a estallar. Ya no le importaba la apariencia de otros padres. Que miraran, que vieran, que finalmente vieran a su hijo no como ella lo veía con el amor de una madre, sino como realmente era, un genio. Tras la última frase en japonés, Enzo hizo una pausa, dejó la tableta y entonces hizo algo que impactó a Lorena más que cualquier otra cosa. Levantó la vista de la pantalla y miró directamente al público. Fue una mirada rápida, recorriendo los rostros conmocionados y silenciosos. Sus ojos se encontraron con los de su madre, al fondo del auditorio. Y por una fracción de segundo sonrió. Una sonrisa pequeña y tímida, pero inconfundible. Era una sonrisa de complicidad, de un secreto compartido que ya no era un secreto. Y entonces se acercó al micrófono y con su voz portuguesa natural, por primera vez en público, susurró las 6 palabras que sellarían su triunfo. Gracias por no rendirse. El último susurro de Enzo, gracias por no rendirte conmigo, quedó suspendido en el aire por un instante,
lleno de una pureza devastadora. Y entonces el silencio del auditorio se rompió, no con murmullos, sino con una explosión. Una oleada de aplausos comenzó en la primera fila, con los profesores, y se extendió por el público como un reguero de pólvora, un estruendo de aplausos, de gente levantándose de sus asientos, de bravos gritados entre sollozos. No era un aplauso cortés al final de una ceremonia, era una catarsis colectiva. Era el sonido de los prejuicios disolviéndose, el sonido de la sorpresa convirtiéndose en admiración. Era el sonido de todo un auditorio disculpándose, no con palabras, sino con el único lenguaje universal que quedaba, el del aplauso. El chico al que habían juzgado en silencio ahora era celebrado con el ruido más ensordecedor y alegre que el lugar jamás había presenciado. Lorena observó los rostros de la multitud y vio reflejada en ellos la historia de su lucha. Vio a los padres que antes la miraban con lástima, ahora la miraban con un asombro que rayaba en la reverencia. El padre que le había dicho a Enzo que sería inútil, ahora aplaudía con una furia que parecía borrar sus propias palabras, con el rostro rojo de vergüenza. Las madres que habían susurrado en los pasillos ahora lloraban abiertamente, no de lástima por Lorena, sino de admiración por su hijo. No solo aplaudían una actuación, aplaudían la fe de una madre, la resiliencia de un niño, y confrontaban en silencio sus propios juicios, sus propias limitaciones. El triunfo de Enzo no era solo suyo, era un espejo que obligaba a todos a afrontar la fealdad de sus propios prejuicios. Los profesores en particular parecían haber sido alcanzados por una revelación casi religiosa. La profesora que con tanta insistencia había sugerido una escuela especial permanecía paralizada en su silla, con lágrimas en los ojos y el programa de graduación arrugado en la mano. En un instante, toda su experiencia docente, todos sus libros de texto y teorías sobre el desarrollo infantil se habían derrumbado. No solo había fracasado en enseñarle a Enzo, no había logrado verlo. Había contemplado un universo de potencial y solo había visto una habitación oscura. La actuación de Enzo no fue una lección de lengua, fue una lección sobre los peligros de la presunción y la profunda ignorancia que a menudo se esconde tras la máscara de la experiencia profesional. La vergüenza que sentía era la de una curadora de arte que ha pasado años ignorando una obra maestra que cuelga justo frente a ella. Lorena por fin se permitió sentir. El dique de emociones que había contenido durante años se rompió, pero las lágrimas que brotaron no eran de tristeza. Eran de una reivindicación tan dulce, tan abrumadora, que la dejaron sin aliento. Cada burla, cada mirada de lástima, cada noche que dudó de sí misma, fueron barridas por esa ola de aplausos. Miró a su hijo, su pequeño y gigante hijo, de pie en el centro del escenario, y vio no solo al niño que amaba, sino a un héroe, el héroe de su propia historia, la protagonista de su propia vida. Y ella, la madre que el mundo creía que se engañaba a sí misma, era la única que siempre había conocido el final de ese guión. El orgullo que sintió en ese momento fue tan inmenso, tan luminoso, que podría haber iluminado toda la ciudad. Enzo, en el escenario, absorbió la oleada de sonido. Para un niño hipersensible, una ovación de esa magnitud podría haber sido aterradora, una sobrecarga sensorial, pero no lo fue. El sonido que provenía del público no era el ruido caótico de un patio de recreo ni de un baile escolar. Era un sonido unificado, un sonido con un propósito, con una emoción clara, admiración. Y la mente de Enzo, que funcionaba en patrones, reconoció el patrón. Vio a la gente de pie, vio las sonrisas, vio las lágrimas y comprendió. Con la misma calma con la que había subido al escenario, asintió levemente, un gesto de verdadero agradecimiento.
Y luego se giró, no hacia el director, sino hacia el fondo del auditorio. Se encontró con la mirada de su madre y su pequeña sonrisa se ensanchó, un faro de amor y victoria compartida. Al terminar la ceremonia, el escenario se llenó, pero por primera vez, la gente no se acercó a Enzo con cautela ni compasión. Lo hicieron con admiración, profesores, padres, incluso otros alumnos. No intentaron obligarlo a hablar, simplemente lo felicitaron y lo miraron con un nuevo respeto. La dinámica social había cambiado para siempre. Ya no era el niño raro del rincón, era Enzo, el niño que hablaba 6 idiomas. Lorena estaba a su lado, ya no como una leona protegiendo a su cachorro, sino como la orgullosa representante de una estrella de rock. Respondía preguntas, aceptaba cumplidos, pero su principal preocupación era Enzo, asegurándose de que estuviera bien, de que la oleada de atención no lo abrumara. El padre, que había hecho el cruel comentario sobre que Enzo nunca conseguía trabajo, se acercó a ellos, con el rostro desencajado en una expresión de profunda vergüenza. Parecía haber envejecido 10 años. «Lorena», comenzó en voz baja, «yo no sé qué decir. Lo que tu hijo hizo hoy fue lo más increíble que he visto en mi vida». Miró a Enzo, quien lo observaba con curiosidad neutra. «Niño», dijo el hombre dirigiéndose a Enzo, «perdóname, fui un idiota, un completo idiota. Eres un genio». No fue una disculpa elocuente, pero sí sincera. Y Lorena, que quizá le guardara rencor, simplemente asintió. La victoria de su hijo fue tan grande que no había espacio en su corazón para la mezquindad de la venganza. El director, el señor Almeida, los recibió cerca de la salida. Tenía los ojos enrojecidos. «Lorena», dijo, «debo disculparme, no por no creer, sino por no esforzarme más en comprender». Miró a Enzo. «Hoy me diste una lección, jovencito. Una lección sobre lo que significa ser educador, sobre el peligro de encasillar a la gente». Hizo una pausa. «La escuela quiere ofrecerle a Enzo una beca completa para cualquier programa de idiomas o estudios avanzados que desee cursar en la preparatoria. Sería un honor para nosotros tenerlo como alumno, pero esta vez como profesor». La oferta era más que económica. Era una súplica de redención, un reconocimiento formal de que la escuela había actuado mal y ahora quería enmendarla. El viaje a casa en coche estuvo, por una vez, lleno de un silencio reconfortante, no el silencio de la tensión ni del agotamiento por la batalla, sino el silencio de la paz tras la victoria. Lorena conducía, con las lágrimas secas en el rostro y una sonrisa permanente en los labios. Enzo, sentado en el asiento del copiloto, miraba por la ventanilla el pasar de las luces de la ciudad. Sostenía su tableta, pero no la miraba. Parecía estar absorbiendo el mundo de una forma nueva, como si su éxito en el escenario lo hubiera vuelto más abierto, más conectado. Lorena extendió la mano y la colocó sobre la de él. Él no se inmutó, entrelazó sus deditos con los de ella. Un simple gesto que decía más que cualquier discurso en cualquier idioma. De vuelta en su apartamento, su santuario, la celebración fue tranquila y perfecta. No hubo fiesta ni invitados, solo Lorena y Enzo. Ella preparó su plato favorito, macarrones con queso, y lo comieron sentados en el suelo de la sala, rodeados de libros y bloques de letras. Después de cenar, Enzo sacó su tableta. Lorena pensó que iba a descansar, a jugar a uno de sus juegos, pero abrió una nueva aplicación, una que ella nunca había visto. Era un curso introductorio de un nuevo idioma, uno con un alfabeto completamente diferente, lleno de símbolos complejos y hermosos. La miró, señaló la pantalla y arqueó las cejas en una pregunta silenciosa, y Lorena rió, una risa genuina y feliz. La sinfonía de Enzo no había terminado. Este era solo el final de la obertura, y el viaje apenas comenzaba.
El estruendoso aplauso que pareció estremecer los cimientos del auditorio fue el sonido de la redención de Lorena. Cada aplauso era una absolución, cada grito de bravo era una validación de su lucha solitaria. Se puso de pie, con las piernas temblorosas, y comenzó a caminar hacia el escenario, abriéndose paso entre la multitud que ahora le abría paso, con un respeto casi reverencial. Las mismas personas que antes la habían ignorado o la habían mirado con lástima, ahora le tocaban el brazo, le decían «Felicidades, tu hijo es increíble». Ella aceptó los cumplidos con un gesto de la cabeza, pero su mirada no se apartó de la pequeña figura de Enzo en el escenario. Él era su guía, su destino final. El paseo por el pasillo del auditorio no fue solo un paseo, fue una marcha victoriosa, el regazo de honor de una guerrera que había ganado la batalla más importante de su vida. Al llegar al escenario, no se apresuró a abrazar a Enzo. Se detuvo a poca distancia, dándole espacio, respetando su momento. Él se giró hacia ella con la tímida sonrisa aún en los labios, sus ojos brillando con una luz que ella no había visto en mucho tiempo. Y entonces hizo algo que no hacía desde que era un bebé. Le extendió los brazos, una clara invitación, una petición. Lorena dio los últimos pasos y lo abrazó, y el mundo exterior, con su ruido y su juicio, simplemente desapareció. En ese abrazo no había madre e hijo, ni autismo, ni genio. Solo había dos almas que habían capeado una tormenta juntos y finalmente habían llegado a la seguridad de la orilla. Sintió su pequeño cuerpo relajarse contra el suyo y supo que, pasara lo que pasara a partir de ese momento, estarían bien. La imagen de esa madre abrazando a su hijo en el escenario, bajo las luces cegadoras, se convirtió en la imagen que define esa graduación. Los fotógrafos del periódico local, que estaban allí para cubrir el evento rutinariamente, capturaron el momento. La imagen, con la emoción cruda de Lorena y la sonrisa serena de Enzo, contaba una historia más poderosa que cualquier discurso. Para la semana siguiente, su historia estaba en todas partes. El genio silencioso de la graduación, decía un titular. La madre que nunca se rindió, decía otro. La historia se hizo viral no solo por la destreza lingüística de Enzo, sino por el poder universal de la fe de una madre y la resiliencia de un niño que el mundo había descartado. Lorena comenzó a recibir correos electrónicos y llamadas telefónicas de otros padres de niños autistas, agradeciéndole su valentía, pidiéndole consejo y compartiendo sus propias dificultades. La fama repentina fue abrumadora, pero Lorena la sorteó con la misma gracia con la que había sorteado la adversidad. Rechazó ofertas para programas de televisión y entrevistas sensacionales. Sabía que la historia de Enzo no era un espectáculo, era una lección. Con la ayuda del señor Almeida, el director de la escuela que ahora se había convertido en su mayor aliado, aceptó conceder una sola entrevista a una prestigiosa revista educativa. No habló de superpoderes ni de milagros. Habló de patrones, de paciencia, de la importancia de escuchar y observar. Describió cómo el defecto de Enzo, su fijación en los patrones, era en realidad la fuente de su genio. No pedía admiración, pedía comprensión. Enzo, por su parte, lidió con la nueva atención a su manera. No se volvió hablador ni extrovertido de repente. Siguió siendo Enzo, pero algo había cambiado. La barrera de ansiedad que lo separaba del mundo se había vuelto más delgada, más porosa. En la escuela, bajo la nueva política de escucha activa que él había inspirado, los profesores comenzaron a usar métodos más visuales, basados en patrones. Otros estudiantes que antes lo ignoraban, ahora se acercaban con respetuosa curiosidad, mostrándole libros en diferentes idiomas, maravillándose de su capacidad para encontrarles la lógica.
Seguía sin participar en sus conversaciones, pero ahora, por primera vez, estaba presente en la misma sala, conectado. Ya no era una isla, sino una parte fascinante y única del continente del aula. La beca que ofrecía la escuela les abrió un mundo de posibilidades. Lorena y Enzo pasaron semanas investigando juntos. Exploraron programas de lingüística computacional, criptografía y musicología. Sin embargo, la decisión final la tomó Enzo. Una tarde, le mostró a Lorena un curso en línea ofrecido por una universidad suiza. Era un curso sobre la historia y la estructura de lenguas muertas y olvidadas: sánscrito, arameo, sumerio, lenguas que existían casi exclusivamente como patrones escritos. Lorena observó los complejos símbolos en la pantalla y luego el rostro fascinado de su hijo y comprendió. Él no solo quería aprender idiomas, quería descifrar los secretos más profundos de la comunicación humana. Quería hablar con la historia misma. Sus vidas habían encontrado un nuevo equilibrio. Lorena, ahora una consultora muy solicitada por escuelas y padres, viajaba ocasionalmente para dar conferencias, pero su base, su centro, seguía siendo su tranquilo hogar, el santuario que había construido para Enzo. Lo ayudaba con sus estudios, maravillándose de la facilidad con la que se manejaba con alfabetos milenarios, y él, a su vez, seguía enseñándole. Le enseñó a ver el mundo como un texto para leer, a encontrar poesía en las matemáticas de una hoja de helecho, a escuchar música en la cadencia de la lluvia. No hablaba mucho, pero su presencia, su genio sereno y sereno, llenaba la casa con una luz más elocuente que cualquier palabra. Años después, Enzo, ya de 18 años, publicó su primer artículo en una prestigiosa revista académica de lingüística. El artículo, titulado «La sintaxis de la emoción, patrones matemáticos en las lenguas cuneiformes», fue revolucionario. En él, Enzo argumentaba que las lenguas antiguas no eran solo sistemas de comunicación, sino también mapas matemáticos de las emociones y las estructuras sociales de las culturas que las crearon. Utilizó su singular perspicacia para encontrar patrones nunca antes vistos, conectando la forma de un símbolo con la emoción que representaba. El mundo académico quedó asombrado. El artículo era brillante, innovador, la obra de un genio. Lorena leyó el trabajo de su hijo. Las complejas ecuaciones y los argumentos lingüísticos la superaban por completo. Pero no necesitaba comprender la ciencia para comprender el significado. Llegó a la sección de agradecimientos al final, y allí, en una simple frase, encontró la validación final de todo su camino. Enzo no agradeció a ninguna universidad, ningún profesor famoso, ningún teórico. Simplemente escribió: «Agradezco a mi madre, Lorena, mi primera y más importante maestra, quien me enseñó el lenguaje más fundamental de todos, el lenguaje de la fe». Y al leer esas palabras, Lorena supo que su propia sinfonía estaba completa. La historia de Enzo y Lorena nunca se trató de un niño autista que aprendió a hablar 6 idiomas. Se trató de un mundo que aprendió a escuchar. Se trató de una madre que se negó a aceptar las limitaciones que la sociedad le impuso a su hijo y, en cambio, construyó un universo donde sus dones pudieran florecer. Se trató del descubrimiento de que las mayores discapacidades a menudo esconden los mayores talentos y de que la verdadera inteligencia no reside en conformarse con el mundo tal como es, sino en tener la valentía de percibirlo como nadie más lo ha percibido antes. Su trayectoria fue un testimonio de que el amor, la paciencia y la fe inquebrantable no son solo sentimientos. Son las herramientas más poderosas que tenemos para cambiar el mundo. La súplica de perdón, dicha con cruda honestidad, flotaba en el aire, no como una solución, sino como una puerta que se abría. Grace, en respuesta, hizo algo que conmovió a sus padres de una manera que las palabras no podían. Extendió la mano,
hacia la caja de cartón que Sara había empezado a empacar y con sus deditos tomó la fotografía del picnic del 4 de julio que su padre había guardado. No se la dio. En cambio, se acercó a la pared desnuda de la sala y levantó el marco, apoyándolo contra la mancha más clara de la pintura donde una vez había estado colgado. Fue un gesto de restauración, una súplica silenciosa para que no borraran el comienzo de su historia, sino que lo usaran como base sobre la cual tal vez pudieran comenzar a reconstruir algo nuevo. Michael, con los ojos llenos de lágrimas, le quitó la foto de la mano y la colgó donde pertenecía. Esa noche, la mesa de la cocina permaneció vacía. En cambio, se sentaron en el suelo de la sala, sobre la gran alfombra, y pidieron pizza, algo que no habían hecho en familia en más de un año. La cálida caja de cartón que los separaba era una mesa diferente, sin laterales ni cabecero. El silencio seguía ahí, pero había cambiado. Ya no era un silencio de ira contenida, sino un silencio de timidez, de dos personas que habían olvidado cómo hablar y ahora estaban aprendiendo a hacerlo de nuevo, paso a paso. Grace, sentada entre ellos, comía su porción de pizza con una calma que no habían visto en meses, su cuerpo relajado, ya no tenso como una cuerda de violín a punto de romperse. Ya no necesitaba observar la atmósfera, porque la tormenta finalmente había comenzado a calmarse. Sara tomó el cuaderno de Grace y lo abrió por una página que mostraba a la familia en la noria de la feria estatal. «Recuerdo que odiabas las alturas ese día», le dijo a Michael con una leve sonrisa. «Tuviste los ojos cerrados todo el tiempo». Michael rió, una risa baja y ligeramente oxidada. «Y te reíste de mí. Dijiste que era el único hombre en Ohio que le tenía miedo a una noria». No hablaban de sus problemas. Hablaban de un recuerdo, una anécdota, usando el dibujo de Grace como un refugio para una época en la que la irritación mutua todavía era una forma de afecto, no un arma. Recordaban no solo el amor, sino la amistad que una vez compartieron. Animada, Grace se convirtió en la directora de esta noche de recuerdos. Cuando la conversación sobre la feria se apagó, pasó la página. Un dibujo del laberinto de maíz que habían visitado en otoño. Y la conversación se reanudó mientras recordaban cómo se habían perdido y cómo Grace les había señalado en silencio la salida. Página tras página, los guió a través de su propia historia, obligándolos a confrontar no solo el dolor de su declive, sino también la innegable belleza de su viaje juntos. Ella era la curadora de su amor olvidado, y cada dibujo era una pieza de exhibición, prueba de que su felicidad no había sido una ilusión, había sido real. Y si una vez fue real, tal vez podría volver a serlo, de una forma diferente. La noche avanzaba, y la pila de cajas de cartón en un rincón de la habitación parecía cada vez más fuera de lugar, como reliquias de una guerra que había terminado. En un acto espontáneo, Sara se levantó, cogió una de las cajas y empezó a sacar las cosas, colocándolas de nuevo en los estantes. Un libro, un jarrón, una pequeña escultura que habían comprado en su luna de miel. Michael la observó un momento, luego se levantó y empezó a ayudarla. No dijeron nada, era un trabajo silencioso, una coreografía de desempaquetado. Cada objeto que volvía a su lugar era un paso más cerca de la separación, una promesa silenciosa de intentarlo, de quedarse. Estaban literalmente deshaciendo su decisión de irse. Más tarde, cuando Grace dormía, Sara y Michael se encontraron en el pasillo. El apartamento había estado en silencio, pero ahora reinaba un silencio apacible. «No sé cómo hacer esto, Michael», admitió Sara con voz frágil. «No sé cómo arreglar esto». Extendió la mano y por primera vez en mucho tiempo la tomó. La suya era cálida. «Yo tampoco», dijo, «pero quizá no necesitemos arreglarlo. Quizá solo debamos dejar de romperlo». Miró hacia la puerta del dormitorio de Grace.
Ella nos mostró el camino, no con palabras, con paciencia. Creo que eso es lo que debemos aprender, a volver a ser pacientes el uno con el otro, y sobre todo, con nosotros mismos. La decisión de buscar ayuda profesional surgió de forma natural unos días después. No fue una sugerencia acusatoria, sino una conclusión mutua. Necesitamos un intérprete, dijo Michael. Alguien que nos ayude a entender lo que decimos cuando gritamos. Empezaron terapia de pareja, no con el objetivo de salvar un matrimonio, sino con el objetivo más humilde y profundo de salvar a su familia. Aprendieron a luchar de otra manera, a escuchar el dolor que se escondía tras la ira. Y en casa siguieron practicando el lenguaje que Grace les había enseñado, el lenguaje de prestar atención, de mirar los dibujos del otro, de celebrar los pequeños recuerdos en lugar de ahogarse en las grandes heridas. La transformación no fue un milagro, fue una reconstrucción lenta, dolorosa y a menudo torpe. Hubo días de retraimiento, de silencios hostiles que regresaban como viejos fantasmas. Pero ahora había una diferencia. Allí estaba el dibujo de la margarita en la losa de piedra. Sara lo enmarcó y lo colgó en la cocina. Y en los días difíciles, cuando las palabras fallaban, se encontraban, casi por instinto, frente a ese dibujo. Era su punto de referencia, su faro. Era un recordatorio de su hija y la verdad que ella les había enseñado, que incluso de las fracturas más profundas, la vida insiste en brotar. Un año después, la escena en la casa suburbana era irreconocible. No en sus muebles, sino en su atmósfera. La música sonaba suavemente. El aroma del café recién hecho se mezclaba con el de los panqueques. Sara y Michael estaban en la cocina riéndose de algo trivial. En el patio trasero, Grace estaba sentada en el césped dibujando. Todavía era una niña de pocas palabras, su mundo aún en gran parte silencioso. Pero su silencio ya no era una cáscara, era un jardín. Y en su cuaderno dibujaba una nueva imagen. Era la losa de piedra del jardín de nuevo. Pero esta vez no estaba rota. Las líneas de la fractura habían sido rellenadas con un crayón dorado brillante, como en el arte japonés del kintsugi. Y de la losa remendada, ahora más fuerte y más hermosa, brotaron no una, sino docenas de margaritas. Su historia nunca trató sobre detener un divorcio, trató de aprender a escuchar el silencio, trató de descubrir que, a veces, la persona más callada en una habitación es la que más tiene que decir. Sara y Michael comprendieron que una familia no es algo que se rompe, sino algo que se recompone, y que las cicatrices, las líneas doradas que ahora unían sus mitades, no eran un signo de debilidad, sino una prueba de su resiliencia. Los salvaron no las promesas ni los grandes gestos, sino la sabiduría serena de su hija, quien les enseñó que el amor no es la ausencia de grietas, sino la valentía de llenarlas de oro y ver florecer lo que queda. No buscaba venganza, solo quería agradecer a su madre. Y con una tableta y una voz en 6 idiomas, el niño que todos subestimaban terminó devolviendo la humildad a una comunidad y el orgullo a una madre guerrera. A veces creemos que la inteligencia reside solo en las notas altas y las respuestas rápidas. Pero esta historia nos recuerda que el verdadero genio a menudo reside en el silencio, en la observación y en la valentía de una madre que se niega a aceptar los límites que el mundo le impone a su hijo. Si esta historia te conmovió, como a Enzo y a su madre, Lorena, escribe la palabra voz en los comentarios. Prometo leerlos todos. Y si crees que todos tenemos un don por descubrir, suscríbete al canal para no perderte ninguno. Porque a veces, la mente más brillante del mundo no habla nuestro idioma. Somos nosotros quienes necesitamos aprender el suyo.